Bien, señores, continuamos con el Defensor del Pueblo y el Pueblo por este canal de televisión todas las semanas, en vivo aquí, transmitiéndoles informaciones que tienen que ver con los trabajos y todo el quehacer del Defensor del Pueblo. En esta ocasión tenemos una invitada, una persona que nos va a hablar también de los derechos humanos y fundamentales desde la óptica de la colaboración y el constructivismo, como decía don Máximo Calzado. La licenciada Sara Guílamos Jiménez, directora del Consorcio Educación Cívica de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Bien, bienvenida, licenciada. Gracias por invitarme. Yo siempre había querido venir a este programa porque nuestro trabajo está muy vinculado al de la Defensoría del Pueblo, definitivamente. Se está trabajando en conjunto este tema de los derechos humanos entre el Defensor del Pueblo y la Pontificia Universidad Católica o el Consorcio Educación Cívica. Sí, hay muchas instituciones que están trabajando con derechos humanos. En el caso nuestro, justamente estamos tratando de hacer unos acuerdos específicamente de preparación de materiales sobre educación cívica y ciudadana junto a la Defensoría del Pueblo. El Consorcio de Educación Cívica tiene más de 20 años trabajando con todo el componente de ética y ciudadanía. Desde los inicios hemos estado muy vinculados al Ministerio de Educación y específicamente al componente de ética y ciudadanía del currículo. ¿La desigualdad social también forma parte del plan de trabajo de ustedes? Claro que sí. Y uno de los valores fundamentales que nosotros trabajamos, que sustentan el sistema democrático, es la igualdad, la equidad. Y esto lo trabajamos desde un punto de vista práctico. Nosotros hemos hecho un trabajo más bien de metodológico de enseñanza de esos valores democráticos, porque entendemos que más allá de que el niño, el joven, repita un contenido, es que lo aplique, y que lo aplique en todos los contextos donde se desenvuelve. Tenemos casos muy interesantes como el de un niño que exigió a sus padres que le dieran explicación de un no. O sea, muchas veces nosotros decimos no porque yo dije, y el niño estaba pidiendo explicación. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que poner esto en práctica desde nuestra familia, desde nuestras acciones. Nosotros somos modelos. Entonces, a veces no tenemos que decirle nada a nuestros hijos y a nuestros alumnos, sino hacer lo que nosotros queremos que hagan. Pero esto es interesante lo de la educación cívica, desde la óptica de la universidad, en este caso de la Pucamaima, y una alianza con el Defensor del Pueblo, que cuando se comienza a aplicar, y si se aplica, ¿dónde se ha llevado a la práctica últimamente? No, nosotros estamos como Consorcio de Educación Cívica empezando una negociación para firma de un convenio. Lo que le estamos proponiendo como universidad es la asesoría en todo lo que tiene que ver con la preparación de los materiales educativos, una especie de textos de consulta para los diferentes grados en que se enseña estos contenidos. Hay algunas personas que entienden que se ha quitado la asignatura de moral y cívica. ¿Está la asignatura? Están los contenidos. Pero no está en el dentro del área escolar. de ciencias sociales, los contenidos de educación moral y cívica están dentro de ese bloque de contenidos de ciencias sociales. Y hay una competencia fundamental, entiéndase una competencia transversal, que se llama ética y ciudadanía, donde ahí también se trabajan estos contenidos. El problema es que muchas veces los docentes de ciencias sociales, por una razón u otra, el tiempo que tienen lo utilizan en dar un poquito de historia, un poquito de geografía, y se olvidan de todos otros contenidos que tienen que ver con antropología, política, economía, ética. Entonces, muchas veces estos contenidos de moral y cívica quedan como diluidos en ese proceso donde integralmente tienen que ser enseñados en ciencias sociales. Entonces, hay mucha gente que está reclamando que se enseñe moral y cívica. Está en el currículum.
Lo que está es como algo transversal. Este no es un asunto que le corresponde solo al profesor de ciencias sociales, le corresponde al de matemáticas, al de lenguas, al de ciencias naturales, porque estamos hablando de actitudes, de comportamiento que tiene que interesarnos a todos, no solo a los profesores de un área. Sí, lo que pasa es que cuando usted habla de que está incluida la moral y cívica dentro de un texto más amplio, recuerdo que en la escuela, cuando yo era muchacho, me daban moral y cívica como materia, Sí. y aprendí muchísimo. Luego en la universidad, que hice una carrera en la UAS, me daban ética profesional, Exactamente. que también me ayudó mucho. Sí. Luego en las otras universidades que yo he podido estudiar, no veo que dan ética profesional como materia. Cuando ya lo incluyen dentro de otro texto, el profesor sencillamente destaca el que entiende que es más preponderante. Sí, no, porque hay un código ético general y hay ética de las profesiones. O sea, cada profesión tiene su propia normativa ética. ¿Dónde está el punto? Y yo siempre lo digo, o sea, yo no gano nada con que un estudiante me saque 90 en el contenido de ética. Lo que necesitamos es que aplique en su ejercicio profesional, en su vida, un comportamiento ético. Claro. Y ahí, entonces, todos los adultos que estamos alrededor tenemos una responsabilidad grande. Porque si mi papá, si mi mamá no es ética, ¿de qué manera, aunque yo haya sacado 100 en la universidad, en esa asignatura, de qué manera yo espero que el hijo o el estudiante sea ético? ¿Usted entiende que se ha perdido un poco de la ética en la sociedad, el estilo de vida de nuestra sociedad y de otras sociedades ha contribuido a eso? Sí, hemos perdido algunas cosas y hemos ganado otras. Yo siempre digo, hay personas que dicen la juventud está perdida. Yo creo que no. Cada momento histórico tiene elementos buenos y elementos malos. Las cosas con las que nuestros jóvenes tienen que lidiar hoy en día son muy diferentes a las que nos tocaron a nosotros en nuestra generación. Yo siempre pongo el ejemplo de que en mi pueblo nosotros teníamos una sola discoteca y a mí no me dejaban ir. Veíamos 1 o 2 canales de televisión donde estaba muy bien filtrado lo que iba a salir ahí. Hoy en día estos jóvenes tienen que lidiar con millones de páginas web, con un bombardeo grandísimo de información. Y hay más canales de televisión que gente. Claro, 200 y pico, 300 tienen acceso. Entonces, ¿cómo tener el discernimiento para saber qué cosa asumo de todo esto y qué rechazo? Es lo que a ellos les ha tocado vivir, lo cual es dificilísimo. Si están en un proceso de formación, de desarrollo, pero además la cantidad de estímulo es incalculable. Entonces, no podemos comparar nuestra época con la de ellos. Ellos tendrán otros valores. No es que lo han perdido todo. Hay un video por ahí el otro día que yo tuve que escribir sobre él porque dice, está terminándose la época de oro. Como que la de nosotros es de oro y la de ellos ¿de qué es? Sencillamente es diferente. Y tenemos que ir lidiando con ese proceso de amueblar un cerebro, un pensamiento, a ver cómo pueden ellos discernir, pero que lo hagan ellos. ¿Qué cosa tomo y por qué? ¿Y qué cosa rechazo y por qué? Pero la educación y la familia tienen mucho que ver con el comportamiento de la gente cuando ya es adulta. Licenciada Sara, vamos a la pausa, de regreso ya vamos a continuar con el tema y cómo el consorcio y el Defensor del Pueblo han establecido algún tipo de alianza para elaborar documentos que contribuyan a que la gente se comporte más o menos ética. Vamos a la pausa.